A pocos días de las primarias presidenciales, un tema que ha estado prácticamente ajeno del debate es el de la descentralización. Algunos candidatos abogan por la elección directa de intendentes y consejeros regionales, mientras que otros proponen la creación de más regiones en el país o de fondos especiales. Para analizar este tema estamos con Ignacia Fernández, investigadora del Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural. ¿Qué tal, Ignacia? ¿Cómo está? Muy bien, Carola. Hola. Bueno, siempre se habla de la desigualdad en términos de ingreso. La llamada desigualdad territorial es poca conocida. ¿Por qué no nos cuentas un poco de qué se trata? Así es, efectivamente. Siempre hablamos de desigualdad entre personas, desigualdad social o desigualdad de ingresos. Y nosotros, bueno, una de las cosas fundamentales que estamos tratando de poner un poco en la agenda pública es que hay una fuente fundamental de desigualdades que es el territorio. Finalmente, lo que decimos es que no da lo mismo donde uno nace o donde uno vive para efectos de las oportunidades que tiene. Porque las oportunidades que vas a tener si vives en una comuna de Santiago, por ejemplo, van a ser muy distintas que si vives en una región distinta de la metropolitana y en las mismas regiones. Si vives en Puerto Montt no es lo mismo que si vives en Futrono, o si vives en Arica no es lo mismo que si vives en alguna región, en alguna comuna rural de la región o de la zona norte del país. Eso se desprende un poco. Nosotros en Chile nos vanagloriamos por las cifras macroeconómicas que tenemos, incluso de natalidad y de mortalidad. Esas cifras son en promedio, entonces esto de la desigualdad territorial escondería grandes problemas entre las regiones, por lo que desprendo. Así es, tenemos grandes agregados nacionales en los que nos va muy bien, pero cuando uno desagrega, o sea, separa esa cifra entre regiones, en todas las dimensiones en las que nosotros hemos trabajado, salud, educación, desarrollo económico, pobreza, y algunas otras, lo que vemos son grandes diferencias entre regiones. Te pongo un par de ejemplos. Estuvimos hace un tiempo viendo los resultados de la PSU del año pasado. En la región metropolitana promedia en promedio 514 puntos los estudiantes que rindieron la PSU en la región metropolitana. No hay ni una región, aparte de la metropolitana, cuyos estudiantes promedian más de 500 puntos. Y lo mismo tiene que pasar a nivel de salarios, por ejemplo. Yo creo que las regiones mineras tienen evidentemente los salarios más altos del país. Así es, pero por ejemplo el salario mínimo, más o menos el 17-18% de la población, en el agregado a nivel nacional, gana hoy día el salario mínimo. Hay regiones como Maule, como la Araucanía, donde más del 30% de la población está en esa cifra de salario. ¿Y se podría decir que hay regiones que tienen más este problema de desigualdad o depende del tema, de la variable con la que se mida? Depende mucho del tema, salvo una triste excepción que es el caso de la Araucanía. En general la Araucanía está mal en prácticamente todos los indicadores que uno mire. Es la región más pobre del país, es el fondo la que tiene peores resultados en esto, más porcentaje de población con salarios mínimos, peores resultados educacionales. ¿Y hay algún diagnóstico de por qué sería la que estaría con los peores índices? Nosotros no hemos hecho ningún diagnóstico en particular sobre la región. Yo creo que, y esto ya es una opinión más personal, que hay una excesiva concentración de actividad económica en algunas ramas de la producción y que son ramas, en el fondo, que tienen dos problemas. Uno, poco intensivas en mano de obra, por lo tanto contratan poca gente local, y además que este ya es un problema más nacional, que como las empresas no tributan en las regiones donde están, sino que básicamente en Santiago, en el fondo, claro, se produce mucha producción ahí, hay industria forestal, hay movimiento, pero la plata no queda ahí, no queda en la región. Queda en Santiago. Queda en Santiago. Esto sería un problema un poco porque el presupuesto se elabora con criterio nacional, no regionalista. Porque el presupuesto se elabora con criterio nacional y porque tenemos muy poco avance en materia de descentralización fiscal. Entonces, nuestro sistema de recaudación de impuestos, o sea, la estructura tributaria del país, en el fondo está pensada para que las empresas tributen donde están las camatrices de sus empresas, y eso es en Santiago. Y además en pocas comunas de Santiago, ni siquiera en toda la región. Ahora, ustedes elaboraron una nueva agenda regional. Tengo entendido que tenían la intención de presentarla a los candidatos presidenciales. ¿Eso fue así? ¿Se los presentaron a todos, a algunos, a quiénes? En eso estamos tratando de trabajar, o sea, acercarnos lo más posible a los comandos para poder conversar con ellos y a efectos de presentarles nuestra propuesta. Y ya tenemos la elección, por lo menos la primaria este domingo. ¿Cómo han visto los programas de gobierno respecto a este tema? Lamentablemente el tema está bien poco presente en los programas de los candidatos. Es cuestión de ver, tú bien decías al inicio, en los debates presidenciales ha sido un tema prácticamente ausente, salvo un par de menciones en temas de reformas políticas, por ejemplo, a la elección directa del intendente, o alguna que otra mención de algún candidato en particular. Es un tema que ni se pregunta ni sale como parte de las prioridades que ponen los candidatos, porque parte de la respuesta de los candidatos es, bueno, no nos preguntaron sobre esto. No importa, si ellos efectivamente fueran una prioridad de la agenda hacia las elecciones que vienen, uno podría ponerlo de todas formas en la agenda. ¿Y a tu juicio cuál es la necesidad? ¿Tenemos que desarrollar más las regiones o, por el otro lado, tenemos que desahogar Santiago? Buena pregunta, buena pregunta. Yo creo que dos cosas, pero si hubiera que poner el foco en algo, más bien desarrollar más las regiones. Y eso implica
En el fondo, tomar algunas decisiones en términos de generar capacidades para fortalecer las posibilidades de acción de las regiones. También, claro, implica traspasar atribuciones y, por lo tanto, poder de decisión a las regiones, que es en parte desahogar Santiago, pero eso solo no va a ser suficiente. Hay un conjunto de cuestiones que tienen que ver con capacidades de articulación en el territorio, de los empresarios con la sociedad civil, con el sector público, con los partidos políticos que prácticamente no existen en el territorio o que tienen escasa presencia, que habría que trabajar en fortalecer y que uno ve, en el fondo, algún germen de cuestiones ocurriendo, pero que siempre terminan truncadas por un sistema político institucional que entrega muy pocas atribuciones a las regiones y que por lo tanto no permiten avanzar más. Porque el problema es evidente. Lo que pasa es que entonces uno se podría poner a pensar, bueno, este es un problema entonces que de recursos, de idea o de voluntad política. Yo diría que es más bien un problema de voluntad política. Efectivamente. El problema es que quienes toman las decisiones en este país son fundamentalmente, si no santiaguinos, personas radicadas en Santiago hace mucho tiempo. Y en el fondo hay que salir de Santiago para darse cuenta de lo evidente que es el problema. Entonces, cuando uno sale y conversa con gente de regiones, se da cuenta que en regiones se vive el día a día de esta desigualdad. Esto que nosotros tenemos que mirar con datos para diagnosticar a la gente que vive fuera de Santiago, no hay para qué contarle cuánto, digamos. O sea, en el día a día ellos perciben que tienen menos oportunidades que en Santiago. Pero las decisiones se toman acá y se toman con criterios como si todo Santiago, como si todo el país funcionara igual que la región metropolitana. Bueno, ha sido bastante cuestionado. Hay algunos candidatos incluso que de Santiago pretenden ahora postularse en regiones. Así es. En el tema de descentralización política, por ejemplo, una propuesta que nosotros estamos haciendo es descentralizar los partidos políticos. Y por eso creemos, entre otras razones, que la elección directa del intendente es tan importante, porque debería generar, en el fondo, mucho más surgimiento de liderazgos políticos regionales que permitan que en el mediano plazo nunca más sea posible que una persona que no es de una región se candidate ni a senador, ni a diputado, ni a ningún cargo de representación popular, si no es efectivamente de ahí. El objetivo del gobierno, por decirlo así, es alcanzar el desarrollo en el año 2016. Se pone ese año meta diciendo que Chile podría aspirar a un ingreso per cápita superior a los $20.000. ¿Cómo ves tú esa meta? ¿Cómo se conjuga con esta desigualdad territorial? Asumo yo que no todas las regiones van a tener un ingreso per cápita de 20.000. Justamente, nuestros análisis muestran la misma lógica que hablábamos de las cifras agregadas, que vamos a llegar a esa meta, efectivamente, pero que vamos a llegar Santiago y 2 o 3 regiones más del norte del país, básicamente las regiones mineras. Y el resto del país no solo no ha llegado a la meta, sino que hay regiones, algunas del sur, como de nuevo el caso de la Araucanía, que ni siquiera van a estar cerca de la meta que hoy tiene Santiago o algunas otras regiones del país. O sea, vamos a tener, y en Chile conviven, y van a seguir conviviendo el 2016, algunos territorios regiones que vamos a poder decir desarrolladas, y otras que van a estar al nivel de hoy día, por ejemplo, de países como Ecuador. Entonces, claro, en el agregado vamos a decir, sí, Chile dio el salto al desarrollo, pero en realidad lo dieron para efectos de las personas que ahí viven, los que habitan en algunas regiones del país y no los que viven en otras. O sea, seguiríamos con el problema de que no hay equidad en esta distribución del bienestar económico. Así es. Bueno, Ignacia, te agradezco tu tiempo por haber venido a Agenda Económica. Bueno, muchas gracias a ti. Con este análisis de la desigualdad territorial, despedimos una nueva edición de Agenda Económica. Soy Carolina Ortega y los invito a seguir en CNN Chile.